Continuamos con el tema de conducción del calor. La clase pasada estamos viendo que el calor fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y los mecanismos de transmisión del calor son tres: conducción, convección y radiación. Vamos a empezar con el de conducción. Para que exista conducción debe de haber un gradiente de temperatura amplio. Aquí tenemos, por ejemplo, el que le mencionaba ayer, de una superficie metálica que es sometida a calor y, por ejemplo, cuando tú la tocas, entonces sientes la sensación de que te quema. Aquí hay un gradiente de temperatura alto. ¿Cuál es ese gradiente? Pues esta superficie metálica está muy caliente y tu mano se encuentra a una menor temperatura. Es importante anotar las fórmulas que se van presentando. En el caso de la conducción o transmisión del calor mediante la conducción, se calcula mediante la siguiente fórmula. Lo puedo encontrar de dos formas diferentes que representan lo mismo, que es la derivada del calor con respecto o del flujo de calor con respecto al área, que es igual a la constante de conductividad térmica. La constante de conductividad térmica es propia del material. Más adelante vienen unas tablas donde se dan las constantes de conductividad de diferentes materiales, la diferencia de temperatura y con respecto a la distancia. Q representa el flujo de calor. El flujo de calor, acuérdense que puede ser en watts sobre segundo, por ejemplo. El área de la superficie, la temperatura, generalmente se maneja a grados centígrados, dependiendo del ejercicio. La distancia normal, en todos los ejercicios te muestra la distancia a la que se está transmitiendo el calor, y la constante de conductividad. Aquí la constante de conductividad, por ejemplo, tiene una barra metálica, y en esta barra metálica tiene dos puntos diferentes de temperatura. ¿Cuáles son esos dos puntos diferentes de temperatura? T1 y T2. Y aquí está Q con un puntito, me está representando el flujo del calor. Y la distancia delta X, pues sería la distancia que yo voy a sustituir aquí en la fórmula, que es la distancia normal a la superficie. Esta fórmula la puedes encontrar en algunos libros, como la que muestro en este lado, o la puedes encontrar como la que se muestra aquí, donde Q es de conducción, donde se representa la constante de proporcionalidad por el área, por la diferencia de la temperatura y la distancia. Ahora, hay una variante también de la fórmula de conducción. ¿Cuál es la variante de la fórmula de conducción? Cuando tú tienes una a través de una capa plana. Cuando tú tienes una capa plana, en lugar de tener un delta X, solamente la tienes que dividir entre la longitud. Y entonces la fórmula de conducción del calor queda como K por A por delta T entre L. Esto es cuando tú tienes una capa plana de espesor L. ¿Cómo que pudiera ser? Por ejemplo, una ventana pudiera ser, donde la delta T es la diferencia de temperatura de uno a otro lado de la capa. Entonces tú puedes utilizar estas tres fórmulas, que son, las primeras dos son iguales, y esta que es muy similar, donde en lugar de tener un delta X, tienes una longitud, es decir, no sé si tiene una longitud la ventana de 3 metros, pues ahí estarías sustituyendo en la parte de abajo 3 metros y tendrías que sacar el área. Luego, la diferencia de temperatura es la misma y la conductividad térmica, pues esa ya es dependiente del material. En algunos ejercicios te podrá pedir que calcules la conductividad térmica, en otros te puede pedir la diferencia de temperatura o el área que está ocupando cuando tiene ciertas características, el flujo de calor en una superficie. La constante de proporcionalidad es llamada K y es una propiedad física que depende del material y se llama conductividad térmica. Las unidades también son muy variadas, depende del Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, si te encuentras en el sistema inglés, dependiendo de las unidades que tú tengas en tu ejercicio. Las unidades en las que se mide Q, por ejemplo, es en watts,
o en BTU sobre hora. Las unidades de Q, ese es el calor. Acuérdense que el flujo de calor es lo que les mencionaba, se representa con la Q minúscula. Y la Q o el calor, solamente flujo de calor es Q minúscula y es watt o BTU sobre hora, por ejemplo. Y el otro es el calor, que puede ser en watts únicamente, la Q mayúscula. Las unidades de la K también son diferentes. Puedes encontrarla en watts, metros, grados centígrados, en BTU sobre pie por hora, o en grados Fahrenheit por pie. Y puedes encontrarla de diferente forma. Lo más común es encontrarla en watts, metro, grados centígrados. Es como que lo más común. Pero también lo puedes utilizar, lo puedes encontrar en diferentes unidades. Aquí tiene la constante de conductividad térmica del cobre. Como ustedes saben, el cobre tiene una alta conductividad térmica. ¿Qué quiere decir? Que puede transmitir calor muy fácilmente. Aquí tiene el valor de calor, que sería 4010 watts, un área considerada de 1 metro cuadrado, y la diferencia de temperatura de un punto a otro es de 20 a 30 grados centígrados. Otro material que tiene menos conductividad térmica es el silicio. El silicio tiene una conductividad térmica de 148 watts, metro grado Kelvin. La razón de conducción de calor a través de un sólido es directamente proporcional a la conductividad térmica, que esa es la fórmula que se presenta en la diapositiva anterior. Existen tablas o en los ejercicios que se presentan, ya viene el valor que tú debes de tomar para acá. Y si no, pues puedes consultar una tabla donde escribas conductividad térmica y te aparece cuáles son las conductividades térmicas para los diferentes materiales. La conductividad térmica para diferentes materiales son aquella que almacena el calor, o me dice qué tanto calor almacena en forma diferente, y se ha definido en este caso como calor específico. Ya dijimos que el calor específico a volumen constante es CB, el calor específico a presión constante es CP, y es una medida de la capacidad que tiene un material para almacenar energía. Si tiene una capacidad térmica más grande o un calor específico más grande, entonces quiere decir que tu material puede almacenar una gran cantidad de energía. Por ejemplo, el CP, calor específico a presión constante del agua, es 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Y el calor específico para el hierro no, creo que aquí está, este es el calor específico. Para el hierro, la temperatura ambiente indica que puede almacenar aproximadamente 10 veces más energía que el hierro. ¿Qué quiere decir? Que el CP, por ejemplo, del hierro es 0.45 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado y la del agua es 4.18. Esto nos indica que el que puede almacenar más calor sería el agua. Sería 10 veces más que el hierro por unidad de masa. ¿Esto por qué es diferente? Es diferente porque los CPs, como pueden observar, en el caso del agua, pues es más elevado, está 4.18 y el hierro 0.45. Entonces, el que almacena más energía térmica sería el agua. ¿Y para qué me sirve conocer todo esto de qué almacena más o cómo es el flujo de calor? Pues a la hora de diseñar un material o a la hora de seleccionar un material, puede ser, por ejemplo, para fabricar una máquina, pues yo debo saber cómo el calor se va a disipar o si va a guardar calor o si no lo va a guardar. ¿Por qué? Porque si guardan calor, por ejemplo, en algunos casos, si están sometidas a algunos ambientes que sean húmedos, pues estos tienden a corroerse y entonces ya empiezan a generar algunos problemas. Además, acuérdense que cuando ya están sometidos a calores elevados, tienden a dilatarse. Los problemas de dilatación pues también generan que no funcione bien un mecanismo debido
al incremento de las dimensiones que tenga el mismo. Entonces, la conductividad térmica me dice también, y el calor específico, todas estas variables se relacionan, qué tanto puede almacenar una sustancia o un metal de energía térmica. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Si tiene una capacidad térmica, una conductividad térmica, perdón, elevada, entonces quiere decir que puede conducir más calor. Un ejemplo que es el que muestra ahí el agua, una cosa es la capacidad calorífica y otra cosa es la conductividad térmica. En el caso de la conductividad térmica es 0.607 watts metro grado centígrado y para el agua es 80.2 watts metro grados centígrados. Para el hierro a temperatura ambiente, y eso también, siempre que tú consultas las tablas te indican la conductividad térmica a qué temperatura se tomó, si se tomó a temperatura ambiente, por ejemplo. Aquí nos dice que el hierro conduce el calor más de 100 veces más rápido que el agua. ¿Por qué lo conduce más rápido? Porque tiene una conductividad térmica mayor. Capacidad para conducir el calor, ¿qué quiere decir? Que si yo toco el agua y si toco el hierro, me voy a quemar. ¿Con qué me quemaría más? ¿Con el agua o con el hierro? Con el hierro. Con el hierro, exacto, con el hierro. ¿Por qué? Porque es el que conduce más calor. Entonces, se quemaría más con el hierro. La conductividad térmica, pues ya está tabulada, ya hace muchos años que se estudió. Uno de los científicos que los estudió, acuérdense que fue Newton. Newton propone una ecuación que viene más adelante, que es por el medio de conductividad térmica por conducción, ese es otro, y la otra es por radiación. Ahorita vamos apenas en el primero, conductividad. Aquí las conductividades térmicas de algunos materiales a temperatura ambiente son mostrados en la tabla. Aquí el diamante pues, es uno de los materiales que tiene mayor conductividad térmica, la plata y enseguida está el cobre y el oro. ¿Quién son los que tienen? Acuérdense que la conductividad térmica no solo aplica en sólido, también aplica en líquido y también aplica en gas. Por ejemplo, uno de los metales, el único metal líquido que existe, el mercurio, tiene 8.54. Y de los gases, el que no tiene o tiene una conductividad térmica muy baja es el aire. El otro es el uretano o espuma rígida. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando diseñan un block o nuevo material, para espuma rígida utilizan a veces la espuma rígida precisamente porque chequen que tiene una conductividad térmica baja. ¿Qué quiere decir? Si está en un lugar donde hace mucho calor, pues lo conveniente es un ambiente fresco, entonces se diseñan nuevos materiales utilizando, por ejemplo, espumas rígidas para la construcción. Y aquí tiene también un ejemplo de cómo es la conducción térmica, por ejemplo, la conductividad térmica en una habitación o en una casa, como las diferencias de temperatura entre el techo y los materiales que tiene la pared son diferentes, cómo influye también el espesor, por ejemplo, de esos que le llaman la losa del techo de arriba, para la confort de un edificio o de una casa, por ejemplo. Y aquí abajo de la tabla dice que para que tú hagas la conversión tienes que multiplicar por puntos 5778 para convertir a BTU hora, pie, grado, Fahrenheit. La conductividad térmica tiene la conductividad térmica de diversos materiales a temperatura ambiente. Los metales pues, son aquellos que tienen una conductividad térmica más elevada, junto con los materiales, algunos óxidos como óxido de berilio, carburo de silicio y diamante grafito. Esos son algunos
de los materiales. Metales puros como plata, cobre, hierro, el que ya mencionábamos que tenía una conductividad térmica elevada. En los líquidos se encuentra el mercurio más, o una conductividad más elevada, agua y aceites. Y los gases son aquellos que tienen una conductividad térmica baja. Acuérdense que la conductividad térmica es la capacidad para conducir calor. Dice que el concepto de conductividad térmica es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque se han generado nuevas aplicaciones con el comportamiento que tienen los materiales con el calor. Las conductividades térmicas de ciertos sólidos exhiben incrementos sorprendentes cuando se encuentran cercanas al cero absoluto. Cuando estos sólidos se convierten en superconductores, un ejemplo de ello es la conductividad del cobre. La conductividad del cobre alcanza cerca de 20.000 watts sobre metro grado centígrado a 20 Kelvin, una conductividad muy elevada cuando se encuentra a 20 grados Kelvin, la cual es alrededor de 50 veces mayor que la que tiene a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que la conductividad térmica se ve afectada obviamente por la temperatura. Y esto ha generado que se tengan diferentes aplicaciones, como esto de los superconductores. Aquí tiene otro superconductor, ya ahora han encontrado otras características en los materiales que presenten alta conductividad gracias a la modificación de la temperatura y la modificación de la conductividad térmica. Esto está en constante investigación. Las conductividades térmicas pues varían con la temperatura. Aquí muestro una gráfica de la conductividad térmica en función de la temperatura para diferentes materiales, para el agua, el helio, el óxido de aluminio, el hierro. Para los diamantes, un material que se ha tratado de hacer sintéticamente también a nivel laboratorio, el vapor de agua, tetracloruro de carbono, y bueno, pues ya estos materiales de, por ejemplo, de diamante, pues ya existen, y la otra vez leí una página de internet de una empresa que se dedica ya a la fabricación de diamantes, ya los hacen a nivel sintético. Y las conductividades térmicas, aquí tiene la conductividad térmica, tiene la temperatura en Kelvin, en la segunda columna tenemos el cobre y en la tercera tenemos el aluminio. Cómo va variando la conductividad térmica cuando por ejemplo, aquí va incrementando la temperatura y está en 366, en el aluminio también va disminuyendo. Hay una variación de la conductividad térmica de diversos sólidos, líquidos y gases, esto con la temperatura. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de la conductividad. ¿Dudas? En la conductividad térmica existe otro concepto que es muy importante, que se llama difusividad térmica. La difusividad térmica también viene ya tabulada en tablas y te dice qué tan rápido fluye el calor. La conductividad térmica era la capacidad para transmitir el calor. Y la difusividad, qué tan rápido fluye el calor o se difunde el calor por un material. Eso me dice la difusividad térmica. Son dos conceptos similares. La difusividad térmica se representa con la letra alfa y está relacionado con el calor conducido entre el calor almacenado representado por, esta no es la densidad, pareciera la densidad, pero no es, Rho por Cp. Y las unidades de la difusividad térmica es metro cuadrado sobre segundo. Así yo puedo calcular la difusividad térmica. Dice que note que la conductividad K, ese es diferente, representa que un material conduce calor. Si tiene una conductividad térmica, pues quiere decir que conduce más calor, ¿no? Tiene una más baja, conduce menos.
Y la difusividad me dice qué tan rápido lo conduce. Una es que lo conduzca y otra es la velocidad con la que lo conduce. La velocidad se mide con la difusividad térmica, que conduzca con la conductividad térmica. Son dos cuestiones un poco diferentes. Nos dice la capacidad calorífica, que representa cuánta energía almacena un material por unidad de volumen. Por lo tanto, la difusividad térmica de un material se puede concebir como la razón entre que hay a través del calor conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen. Esto de la difusividad térmica, pues ya también existen en las medidas de qué tan rápido conduce el calor un metal o un cerámico, calculando o teniendo en cuenta la capacidad calorífica y la conductividad térmica del mismo. Y aquí muestra una tabla. Esta tabla es de la difusividad térmica de algunos materiales a temperatura ambiente. Tiene la difusividad térmica, que quiere decir que conduce muy rápido el calor. En el primer renglón está la plata, la plata. La plata conduce calor muy rápidamente. El otro es el oro, tiene el aluminio, mercurio, y al final, bueno, lo que conduce calor menos, muy lento, sería el agua, carne de res y madera roble. Esos serían algunos materiales que tienen difusividades térmicas más bajas. Difusividad térmica baja quiere decir que conduce calor muy lento. Difusividad térmica alta, muy rápido. Otro concepto que también es importante es el flujo de calor. Es muy importante conocer la razón de la transferencia de calor por unidad de área. El flujo de calor tiene diferencia con la Q mayúscula porque la Q solamente es calor. La Q minúscula es flujo de calor. Es diferente. K, conductividad térmica, alfa, difusividad térmica, Q, flujo de calor, minúscula, Q mayúscula, únicamente calor. Es necesario medir cuánto calor pasa a través de una superficie, y para saber cuánto calor pasa a través de una superficie se utiliza el concepto de flujo de calor. El flujo de calor tiene como unidades los watts sobre los metros cúbicos. El flujo de calor por unidad de área es perpendicular a la transferencia y se le llama flujo de calor. Y el promedio de calor se expresa como watts sobre metro cuadrado. En el sistema, dependiendo del sistema que se esté utilizando, entonces el flujo de calor puede tener unidades diferentes. BTU sobre hora, pie cuadrado. Note que el flujo de calor puede variar con el tiempo también, y así como la posición sobre una superficie. Todas estas cuestiones de conductividad térmica, difusividad térmica, flujo de calor está relacionado con la primera de las formas de transmisión del calor, que es la conducción. Las siguientes diapositivas son de convección y las últimas son de radiación. Todas estas son las formas de transmisión del calor. Y aquí tiene una placa metálica. Imagínense que esta placa tiene dimensiones de 3 y 2 metros. En esta placa tiene una área de 6 metros cuadrados y tiene un calor de 24 watts. Si yo quiero calcular el flujo de calor, únicamente tengo que dividir el calor, que serían 24 watts, entre el área, que serían 3 por 2, 6 metros cuadrados. 24 entre 6 serían 4 watts sobre metro cuadrado. De esa manera yo pudiera calcular el flujo de calor que está pasando a través de esta superficie metálica. ¿Alguna duda, pregunta?
¿Ustedes ya habían visto algo de calor? No. Maestro, yo tengo una duda. ¿Qué dijo que era lo que estaba abajo en calor almacenado? Que era la P por CP. ¿Qué era esa P? La que dijo que parecía densidad. Capacidad calorífica. Ok. Sí, gracias. Ay, ya me fui a otro lado. Disculpen. Capacidad calorífica. Ok, gracias. Y tenemos el primer ejercicio. Dice que tiene un tablero de circuitos. Este tablero de circuitos tiene 15 por 20 centímetros, aloja una superficie de 120 chips lógicos con poco espacio entre ellos. Cada uno disipa 0.12 watts. Si la transferencia de calor de la superficie posterior del tablero es despreciable, determine la cantidad de calor que este tablero de circuito disipa durante un periodo de 10 horas en kilowatts horas. B, el flujo de calor sobre la superficie del tablero en watts metro cuadrado. Bueno, pues esto ya, ustedes saben más de este tablero de circuitos y quiere calcular cómo está fluyendo el calor en estos circuitos que se utilizan en algún sistema electrónico. Vamos a dar unos minutos y lo resolvemos. Este tema de transmisión del calor lo pueden encontrar también en el libro de la operación unitaria. En el libro de operaciones unitarias también lo encuentras en transmisión del calor o transferencia de calor, algunos se encuentran así. Para más información, pero si tú quieres tener un poco más amplia la información, entonces tienes que buscar un libro de transferencia de calor, porque en el libro de operaciones unitarias generalmente solo viene pues un poco más, pues más superficial el tema, pero si quieres encontrar más, por ejemplo, si ustedes quieren a los que les tocó filtración o lixiviación, entonces pudieras encontrar más información si buscas directamente en un libro de solo filtración o si buscas en un libro solo de lixiviación. Si lo buscas en el de operaciones unitarias, sí viene también, pero viene un poco más reducido. Si te vas a un libro en específico de un solo tema, por ejemplo, lo saqué de uno de transferencia de calor, entonces uno de operaciones unitarias y uno de transferencia de calor, entonces encuentras la información más amplia y también más explicada. Porque el otro, como operación unitaria, engloba cantidad de operaciones, destilaciones, lixiviación, evaporación, flujo de fluidos, pues entonces viene más reducido. Pero si buscas en específico un libro por el tema, entonces encuentras más información. Encontré más así porque en el libro en el que les mostré, pues ahí venía como 2 o 3 ejercicios nada más. No venía mucho de dónde estudiar, no venía muy bien explicado que era el flujo de calor, y la difusividad térmica no venía bien explicado. Y en un libro de transferencia de calor, ahí sí ya viene paso por paso cada uno de los conceptos previos para la resolución de los ejercicios y entender cómo es la transmisión del calor por convección. Por conducción, perdón. Entonces, ese es un tip para que busque información para su presentación. En un solo libro pudieras encontrar más.
Voy a pasar lista. Puedo quitar el ejercicio. Gracias. ...6 de julio... Alejandro Guerra Guevara. Acá, maestra, presente. Arturo Saucillo Castillo. Carmen Ruiz Cuatzo. Presente. Francisco Daniel Ojeda Rivas. Presente, maestra. Héctor Eduardo Villanueva Zagap. Presente. Ismael Castañón Arbizu. Presente, maestra. Itzel Guillén Fernández. Presente, maestra. José Jesús Tamayo Hernández. Presente. Jorge Eduardo Guerrero Montes. Presente, maestra. José Antonio Núñez Mondragón. Presente, maestra. Josué Mondragón Huerta, perdón. Presente, maestra. Saúl Pérez Martínez. Presente, maestra. Víctor Ramírez Tapia. Presente, maestra. Osvaldo Elías Armenta. Presente, maestra. Luis Ángel Fonseca Martínez. Presente, maestra.
¿Alguien ya obtuvo la respuesta? ¿No? Entonces vamos a verlo. Aquí dice que requiere la cantidad de calor que este tablero de circuito se disipa durante un periodo de 10 horas. Entonces, primero tengo que sacar Q. Q sería 120, porque son 120, ¿cómo los llaman? Se llaman... Ajá, 120 chips, perdón. 120 chips y cada uno está disipando 0.12 watts. Entonces, el calor serían 120 por 0.12 watts, serían 14.4 watts. ¿Están de acuerdo? Ahora, de esos 14.4 watts, lo vas a multiplicar por el tiempo, porque son 10 horas. Dice 14.4, pero abajo dice 0.0144 kilowatts, porque aquí pasaron de watts a kilowatts. Y entonces el calor por 10 horas tendría yo 0.144 kilowatts por hora. La cantidad de calor que este tablero disipa durante un periodo de 10 horas serían 0.144 kilowatts hora. No sé si en el punto A haya duda. Está muy sencillo, ¿no? La parte A. ¿Sí? Y luego la parte B, pues es el flujo de calor. El flujo de calor, acuérdense que se representa con la letra Q minúscula, que es el calor entre el área y relacionado también puede estar con el tiempo. El área son 0.15 metros por 0.2 metros, sería 0.03 metros cuadrados. El flujo de calor sería el calor que obtuve en la parte de arriba, que sería 14.4 watts, entre el área que ocuparon los chips. Y entonces serían 480 watts sobre metro cuadrado. Ese sería el flujo de calor sobre la superficie que en ese tablero donde están colocados los chips. No sé si tuvieran duda. Entonces, ¿qué fue lo que se les dificultó? Yo ya había sacado el inciso B, pero me faltaba el inciso A. Ok. No sé si tengan duda, con toda confianza, si hay alguna duda. No, igual yo también el inciso B estaba muy fácil, pero sí me tardé en razonar que simplemente se multiplicaba la Q por el tiempo. Simplemente se la Q por el tiempo. Vamos a terminar la sesión, nos conectamos nuevamente ya casi para terminarla.